Bueno, muy bien. En este momento entonces vamos a hablar ya de los índices pronósticos que utilizamos en la nutrición oncológica, los más importantes. Entonces, tradicionalmente siempre hemos usado en el cuidado paliativo el índice de Karnofsky, el ECOG, el PAP score, el índice pronóstico paliativo. Estos nos van a ayudar a valorar esa evolución del paciente en el tiempo. Estas herramientas también nos permiten realizar unos planes de diagnósticos y de tratamiento ajustados al paciente. Dentro de estos índices pronósticos, el más importante pues, es el Glasgow Pronostic Score. Este score se basa básicamente en la inflamación sistémica como el papel importante en la patogenia de diferentes cánceres, de la progresión, de la supervivencia relacionada con la enfermedad. Entonces el Glasgow Pronostic Score es un índice basado en la inflamación compuesto de la proteína C reactiva y de los niveles séricos de albúmina, que son un par de laboratorios que se piden normalmente dentro de las analíticas convencionales. Cada vez hay más pruebas de que este score desempeña funciones importantes en la predicción y la supervivencia de muchos cánceres. Se ha estudiado por diferentes autores donde hemos encontrado que es un factor pronóstico independiente del estadio tumoral, que es confiable en pacientes de cánceres de cabeza y cuello, cánceres urológicos, y hay una estrecha asociación entre mal pronóstico y un alto nivel de Glasgow Pronostic Score en el cáncer de pulmón, cáncer colorectal, páncreas, ovarios, células renales, cáncer gástrico. Entonces, por ello, en 2009 Macmillan realizó una revisión sistemática incluyendo 16 estudios y la recomendación es hacer parte de la evaluación de rutina de todos los pacientes con cáncer. Como consecuencia, esto resaltará la necesidad no solo de tratar la enfermedad, sino también la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, como vemos, se va a basar tanto en la PCR como en la albúmina. Tenemos un score entonces donde vemos que el tener ya una PCR elevada pues nos va a dar un riesgo intermedio o un mal pronóstico. ¿De qué va a depender el mal pronóstico? Pues el paciente que además tiene una hipoalbuminemia. Otro de los índices más conocidos o más usados es el NLR, que es la tasa o el cociente de neutrófilos linfocitos. Como sabemos, en algunas situaciones el NLR es muy competitivo frente a otros biomarcadores como por ejemplo la procalcitonina o el simple conteo de leucocitos. Se ha valorado también en estudios en el SARS-CoV-2 donde se evalúa este NLR como parte de la progresión y del estadiaje de la enfermedad. Sabemos entonces que una respuesta inadecuada del sistema inmunitario y el estrés oxidativo va a desempeñar un papel muy importante en la patogenia de diferentes enfermedades, incluidas el cáncer. Por eso este índice se está utilizando en diferentes tipos de enfermedades, incluso enfermedades psiquiátricas. Este se va a correlacionar directamente con los niveles de la PCR, por lo cual va a ser un reflejo también de ese estado inflamatorio del paciente. Tiene un valor pronóstico independiente en diversos cánceres como el de pulmón, el gástrico, páncreas, cáncer colorectal, el colangiocarcinoma, el cáncer de ovario. Como vemos en esta revisión sistemática, el NLR se relacionó y fue con unas P significativas en diferentes estudios como un riesgo relativo de 1.52 para el cáncer gástrico, para el cáncer colorectal de 1.73, igual para el colangiocarcinoma, el de páncreas, el de ovario. Es decir, el NLR es un factor pronóstico independiente del estadio y del tratamiento de la enfermedad. Entonces, a manera de resumen, los índices pronósticos son vitales para también definir la evolución de estos pacientes con cáncer. Por eso va a ser dentro de la rutina que debemos pedir en un paciente oncológico, pues la PCR, la albúmina y el hemograma, que lo hablamos en la perla anterior. Entonces un Glasgow Pronostic Score se va a relacionar entonces con un buen o con un mal pronóstico oncológico. El NLR sabemos que en ciertos valores, por ejemplo mayor a 5, en el cáncer colorectal pues va a generar menor sobrevida y mayor morbilidad perioperatoria. Entonces, entrando ya en un caso clínico con lo que ya hemos valorado, una paciente de 55 años con cáncer gástrico en estadio 4, funcionalmente tiene un ECOG de 3 y un índice de Karnofsky del 40%, es decir, pasa ya más de la mitad del tiempo en cama.
acude a la consulta por disfagia, pérdida de peso superior al 15% y trae una analítica que muestra unos leucocitos de 15.000, 12.000 neutrófilos, linfocitos 2.000, una hemoglobina de 8.2 y unas plaquetas de 650.000. Vemos también una PCR de 75 miligramos por decilitro y una albúmina de 2.46. Entonces, en esta paciente, pues, el caso clínico es que tenemos una paciente desnutrida, con una caquexia refractaria, de acuerdo a lo que ya hemos visto, con un Glasgow Prognostic Score que nos habla de un mal pronóstico y un INLR con una PCR que nos va a mostrar una elevada inflamación sistémica, es decir, un elevado estrés metabólico. El tratamiento sería entonces una sonda nasogástrica, una nutrición parenteral, como hemos visto en algunos pacientes, pues no. En este caso recurriríamos a una alimentación de confort, al ajuste de las texturas por la disfagia. Entonces, como conclusión, el Glasgow Prognostic Score es un predictor superior de la supervivencia específica en el cáncer. El NLR requiere un poco más de investigación porque falta conocer esos puntos de corte más efectivos para valorar la causalidad, para valorar la supervivencia, para valorar las complicaciones posoperatorias. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Comience a observar el NLR de sus pacientes, valore cómo encaja en sus diagnósticos y pronósticos y con el tiempo esto le ayudará a calibrar su juicio clínico. Los índices pronósticos no son la última palabra, pero deben ser tomados en cuenta para la valoración nutricional y establecer algún tipo de intervención en los pacientes. Estas herramientas, junto con una evaluación en 4 dimensiones, es decir, física, emocional, social y espiritual, nos ayudará a tomar unas conductas más adecuadas, ajustadas a la evolución dinámica de la enfermedad, evitar así los procedimientos futiles y con esto pues vamos a generar una mejor calidad de vida, generar menor sufrimiento y tener más confort en estos pacientes al final de su vida. Muchas gracias.